Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes vuelven al reencuentro de la pelota sindical en este ciclo 2023. Muy especial, cumplimos 6 años de vida. Allá en septiembre del 2018 comenzó la pelota sindical y el entrevistado, quien nos acompaña hoy, quienes están viendo, es alguien que tiene mucho que ver con el camino que inspiró a la pelota sindical, a nosotros, a nosotras en este medio de comunicación. Estamos nada más y nada menos que con Héctor Sosa, que es editor de Motor Económico, uno de nuestros medios de comunicación de referencia, tanto en el diseño, en el desarrollo y obviamente en la información que todo el tiempo difunde y comunica el medio. Héctor, buenas tardes, gracias, como te lo dije afuera del aire, te lo digo ahora al aire, gracias por la deferencia de esta entrevista. Sos una referencia al medio, el Rulo también, bueno, Rulo de la Torre es el otro editor, son referencia para nosotros. Te agradezco mucho este contacto y lo primero que te quiero preguntar ya para ir adentro de la entrevista es, ¿cuál es la evaluación que vos haces del sistema de medios de comunicación, pero no el formal? El formal ya tenemos el diagnóstico, siempre sabemos más o menos para qué intereses juegan, sabemos lo difícil que es insertarse como periodista en el sistema de medios de comunicación tradicional. Hablo de nuestro sistema, el sistema de medios alternativos, popular, autogestionados. ¿Cómo venís viendo la evolución? Vos que sos uno de los pioneros, uno de los fundadores de este registro, de esta forma de comunicar. Bueno, en principio, obviamente, gracias a vos, al equipo, a los compañeros de Pelota Sindical. Vos sabés perfectamente que también tanto Motor Económico como la red de comunicación en donde estamos nosotros, la integramos muchos compañeros de todas las provincias, con enorme esfuerzo durante todos estos años, distintas etapas, distintos contextos. Yendo al punto de tu pregunta, al punto central. Mira, en principio creo que vamos a poner la parte de la mitad del vaso lleno. Es decir, creo absolutamente positivo que todo medio nuevo que nazca en las distintas localidades, ciudades, barrios, sindicatos, que presten mucha atención a lo estético, a a las formas del contenido. O sea, es un paso, es el primer paso, te diría que es indispensable, esencial, porque nosotros desde nuestro campo, desde el campo popular, no podemos hacer una comunicación, no vamos a hacer una comunicación con la hipertecnología que pueden contar los grandes medios, las corporaciones mediáticas. Nosotros no vamos a competir ni con la corporación Clarín. Lo primero que un medio popular, lo primero que tiene que hacer es sacarse de la cabeza que va a competir con alguien. Porque la competencia justamente es un concepto de esos medios. No vamos a competir, por ahora no vamos a competir ni con el grupo Clarín, ni con Google, ni con Yahoo. Por lo tanto, uno lo primero que ve, o en esto como me pedís un panorama, lo primero que ve es que la mayoría de los colegas, de los compañeros, los trabajadores de la comunicación, se circunscriben y está muy bueno a lo temático en algunos casos. ¿No es cierto? Ponerle el tema sindical, el tema laboral, el tema económico, o sea, no se dispersan en 30, 50, 100 temas, porque para eso no hay una capacidad. Es decir, por imposibilidades técnicas y por imposibilidades económicas. Tal cual. Eso es altamente positivo. Lo segundo positivo es entender que si uno está, por ejemplo, con una radio, con una web, un multimedio web, en ponerle en Salta, en Jujuy, en Misiones, en Catamarca, en el interior de la provincia de Buenos Aires, y esto lo veo, que esto ha progresado bastante, eh, es importante circunscribirse a las informaciones y las noticias del lugar, del espacio del lugar, porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero a un colega, a un habitante de Misiones, de Posada, de Catamarca, donde se te ocurra dentro del país, eh, ¿qué le puede interesar si en el obelisco la calle está cortada? Y qué le puede interesar si se están peleando dos muchachos en la esquina de 9 de julio y qué sé yo, y Corrientes? Nada. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, hoy está habiendo un corte de luz masivo, ¿m? Producto de, bueno, la alta demanda, hay muchas situaciones, pero sobre todo porque se cayó Atucha. Correcto, se cayó una antena de Eh, tuya, sí. exactamente. Entonces, bueno, ahí sí, ese compañero, sea del medio que sea,
es una información nacional que lo afecta o que afecta a una parte importante del país. Pero después están toda una serie de informaciones que tienen que ver con, vamos a suponer que estuvieran en Posadas, con lo que pasa en Posadas a nivel cultural, social, sindical, deportivo, no quedarse exclusivamente con la data de qué va a ser tal político o tal otro político, sino una data que tenga que ver con cosas cotidianas de la gente. Eso está comprobadísimo. Los medios locales que más incidencia tuvieron y tienen y continuaron son aquellos que el 90% de la información tiene que ver con su lugar, su espacio. Porque a ese espacio, por más que hagan lo que hagan las grandes corporaciones, no van a llegar. No van a llegar a ver el problema que hay Claro, en o la no van a esquina. llegar tan rápido, por lo menos. No, pero igual hay temas en los que no va a llegar. Lo que le pasa a los 3 4 clubes de barrio no van a llegar, porque hay más de 35.000 clubes. No van a llegar a lo que le pasa Sí, al vecino de la esquina. Caen, viste, cuando existe eh, un asesinato, siempre es algo mortuorio, relacionado con la muerte. Muy, sí, muy sí. difícilmente caigan si hay una tarea comunitaria, por ejemplo. Tal cual lo decís, Héctor, a nosotros nos pasa muchas veces que desde el periodismo especializado, en el mundo del trabajo, las pymes y los sindicatos, como nos dedicamos nosotros, hay mucho dirigencismo, ¿viste? Entonces hay muchos medios que lo que hacen es seguir la vida del dirigente, no está mal, digo, no juzgamos la decisión editorial, pero no aporta nada en términos de difusión y multiplicación. En cambio, cuando vos por ahí le das cobertura a un cuerpo de delegados que se está formando, a un sindicato que está peleando su personería, a un conflicto concreto de despidos que están sin ningún tipo de cobertura, eso tiene una multiplicación no solamente en la noticia, sino en la realidad donde está inscripto. Y eso es una marca nuestra y de otros medios también, colegas, desde la comunicación popular, ¿no? Eso, lo que decís tal cual lo decís, lo aprendimos un poco a los ponchazos, te voy a ser sincero, no es que nacimos sabiendo. Entendimos que, bueno, que esto de ser el local es para ser universal, es el eje fundamental de la comunicación popular, ¿no? Ya sea en lo temático, si se quiere, o en lo geográfico, pero tener muy claro el foco, ¿no? Esto me parece que es un muy buen mensaje, sobre todo para quienes nos ven, nos escuchan, que son muchos pibes que están intentando hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? No, y además, a mí me parece espectacular que no soy anti-red ni anti-tecnología, para nada. Eso es un gran error. O sea, una cosa es criticar eh, las noticias falsas, los trolls, los que invaden Claro. con pornografía los medios, las redes, Twitter, TikTok. Podemos decir un montón de cosas que están mal. Ahora, nosotros esos elementos los tenemos. El tema es cómo los usamos. Vos recién dabas el ejemplo de un conflicto, ¿no? De un conflicto sindical. Vamos a poner un ejemplo que nosotros lo hemos usado muchas veces, un conflicto sindical o la creación de una cooperativa que, por ejemplo, empezó a hacer, sacamos una información ayer de mujeres que hace los pañuelos verdes, los pañuelos violetas. Bueno, ahora va a exportar esa cooperativa a Europa. Bueno, porque la identificación del feminismo es global, Eso ¿no? sí. Entonces, además de hacerle la entrevista a la compañera o a las compañeras que están haciendo eso, hay que entrar en el lugar. Es decir, cuando vos entras adentro de una fábrica, bueno, cuando entras a una fábrica, sea la que sea, de zapatilla, una pyme, ¿no? Una pequeña empresa, una cooperativa, vos entras y hablas con la gente que está laburando y mostrás la fábrica, vos fíjate que ocurre esto que decís vos, o sea, primero que los trabajadores de la fábrica dicen, bueno, vino un médico, Sí. ¿no? Y después vos le decís, ¿dónde lo puede ver? Te va a ver. Si salió bien la nota, si se hizo bien, si se produjo bien, va a seguirlo. Y cuando vos llegaste a un determinado, y esta es la paciencia que hay que tener en los medios populares, es decir, cuando vos llegaste a un determinado tiempo, que ya fuiste a numerosas fábricas, a numerosos clubes, a numerosos sindicatos, ahora entra a ver qué pasa, qué dicen los cuerpos de delegados, cuáles son los tres problemas más principales. No, el problema principal está en tal lugar de Firestone. Bueno, te vas a la puerta de Firestone, Sí. ve que haces la información. Vos fíjate que en los medios de comunicación, incluso algunos medios de comunicación
que uno puede decir que no son de derecha o que no son las corporaciones, está ausente la palabra del trabajador y de las No, no, trabajadoras. absolutamente. O sea, en esa suerte de sistema de medios progresistas, ¿no? Donde entran y salen, incluso entran y salen colegas que hacen comunicación popular, a veces van y vienen, suben y bajan, no bajan y suben, está invisibilizado el laburante, la trabajadora y el sindicato. El sindicato aparece solamente como el discurso de los dirigentes, la paritaria, quizás en algunos conflictos sindicales que son insolayables, como pasó durante esta semana el Satsai, que tuvo incluso en jaque la posibilidad de la cadena nacional. Ah, no, ahí irrumpe, ¿no? Golpea, cachetea el sindicalismo, pero nunca aparece como, por ejemplo, y es una de las cosas que seguramente podremos hasta debatir con un café entre los dos, nunca aparece como tema periodístico. No hay, dice, bueno, está el muchacho que hace seguridad, está la chica que hace redes, está el analista político y está el especialista en el mundo del trabajo y los sindicatos como un rubro más de la sociedad argentina, porque realmente existe. Ahora, muchos de esos colegas están sindicalizados y reivindican las organizaciones sindicales, pero no lo pueden hacer seguramente por lo circunspecto, por lo constipado que es el discurso de los medios hegemónicos, no lo pueden hacer de forma periodística. Y ahí aparecemos nosotros, no hay otra alternativa. No, incluso fíjate que también se aparece como, el sindicato se lo ve como algo perturbador. Sí, Es decir, el sindicalista hace quilombo. Es decir, no es el sindicalista hace quilombo. Los trabajadores están en problemas, porque seguramente o la patronal no cumplió con determinadas cosas porque hubo despidos o porque se paró la producción. O sea, no, desde que el capitalismo es capitalismo, más o menos, por supuesto que cambiaron los formatos. Hoy, por ejemplo, hoy, en este momento, hay un paro de trabajadores en Google, impensado, ¿no? Este, esto tiene una organización sindical a lo norteamericano, pero sí, la sí, tienen, ¿sí? sí, 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 con sus, Pero ya tienen que estar pensando, ese cuerpo de delegado piensa, incluso amenaza con hackear Google, y saben que lo pueden hacer, porque por decirlo de alguna manera, son trabajadores de alguna manera que laburan con la mente claro, y sí, sí. que tienen justamente la herramienta, por ahí no es sacar dos banderas, sino la herramienta es que la producción se pare. ¿Y cómo se para una producción en Google? Funcionando mal. Y te doy un Absolutamente. ejemplo más, que a mí me interesó mucho y que creo que les va a servir a ustedes, y seguramente lo habrán tratado, quizás. No sé si te recordás cuando creo que Cristina estuvo en la UOM, Sí, y habló el compañero no sé si en la UOM o en un encuentro sindical, y habló el compañero de la UOM, el sí, titular de la UOM, Furlan. Forlán, y dijo algo que a mí me pareció, digo, bueno, por fin. Dice, los trabajadores tenemos que prepararnos para nuevas formas de pelea, para derrotar la invisibilidad, por un lado, pero al mismo tiempo para saber cómo nos manejamos ante una realidad que va a ser, o sea, una realidad que va a ser sí o sí de ahora y a futuro, que es la robótica. Vos sabés muy bien que la robótica ya ocupa muchos puestos de laburo Sí, en sí, las sí. automotrices, en la metalmecánica, que es lo que ocuparía la UOM, pero ese compañero, ese colega, ese trabajador, ¿cuántas veces sale por día en los medios? Eso podríamos decirlo para pegarle un palito a los medios, incluso a los medios amigos. Sí, sí, Pero a sí. la vez hay una pregunta más profunda. ¿Cuál es el medio de comunicación que tenemos los trabajadores? Masivo. La verdad que es una excelente pregunta, ¿no? ¿Cuál queremos Hay construir? 3.500 sindicatos, ¿no? Más Me, o me, menos, más, menos, Mirá, pero yo se la trasladaría al CIPREVA, ahora que tiene personalidad jurídica, al claro, sindicato de periodistas. Bueno, me parece que ahí está, bueno, ¿no? Crear un medio de comunicación, una instancia donde no solamente por sea el eso sindicato de periodistas, sino que sea el sindicato que se convierta en la herramienta de voz comunicacional de los laburantes. Ahí podríamos Eh, llevar. esa es una gran posibilidad. Otra posibilidad es justamente la organización entre compañeros de televisión, radio y prensa, Y prensa, prensa en un gráfica. solo multimedio. Claro que es difícil, claro que existen
acá está la esencia de muchos de nuestros problemas. Creo que pueden existir diferencias políticas, pero me parece que se está en un momento muy complejo, muy difícil del mundo, y la batalla la gana aquel que su palabra, sus ideas, sus conceptos se entran en el sentido común de la gente. Entonces, el pensar en una organización de comunicación no es menor. Y también te lo digo a nivel a ver, una organización de trabajadores como la CTA, como incluso la CGT, cualquiera, las dos CTA, la CGT, no tener un canal de televisión, No, ni no, cuando estaba eso, la ley, ni cuando estaba vigente la ley, ni cuando no bueno, estaba vigente la ley. a eso, ahí lo acabas de decir, me diste justo el pie para hacerte la segunda pregunta y es justamente, ¿cuál es tu evaluación del gobierno? El gobierno está ya en salida, hoy escuchamos el discurso del presidente, a mí esto a título personal me sonó más un discurso de despedida, no pareció un discurso de un presidente que busca la reelección, pero es un título mío. Eh, ¿Cuál es la evaluación respecto de su política comunicacional? Digo, ¿qué se recuperó en términos de, sabemos que es un gobierno, fue el gobierno de lo posible, ahí no hay nada que discutir, ¿no? Todo lo que pasó, pandemia, guerra y macrismo antes. ¿Qué fue lo que se recuperó y cuáles fueron las deudas en términos comunicacionales que deja esta gestión y de cara al gobierno que venga, cual sea? Vamos primero vamos a entrar por lo positivo siempre. Después le vamos a dar donde creo yo al menos que eh, hubo ausencias. En lo positivo, primero se recuperó todas las fuentes de trabajo, los puestos de trabajo de la agencia Tela. Lo segundo que se recuperó también es puestos de trabajo y cierto aire de libertad, tanto en Radio Nacional como en la TV pública. Eso hay que reconocerlo. Más allá de que uno, no le guste otro, esté bien hecho, esté mal Claro. hecho. O sea que el primer elemento es que no hubo un solo despido, no es menor, en ningún medio público, en ningún lugar del país. Entonces, punto a favor. Hoy por hoy incluso la agencia Tela, uno podrá gustarle algunas cosas o no, pero en general desde el punto de vista profesional y de referencial es un medio público que por lo menos nosotros lo tomamos. Es decir, y está bien lo que hace, muestra la información de lo que se produce dentro del gobierno, dentro del gobierno. No, no, pero Este, además yo me acuerdo, la gente se olvida rápido. En la gestión de Macri, el noticiero de la TV pública se hacía en la calle con los despedidos. Ahora y claro, fueron reincorporados. Y la degradación de la agencia Telam durante la gestión del macrismo, y particularmente de Lombardi, llegó a tal punto, que la gente también se olvida, pero en el 2017, si no me equivoco, informó 15 muertos en el recital, en el último recital de Solari, de Carlos Solari, de Olavarría, cuando no había existido esa realidad. O sea, mintió sobre, ¿por qué? Porque no chequeó, porque no hizo todos los pasos que nos enseñan en la escuela de periodismo. No chequeó la información con dos o tres fuentes y publicó cualquier cosa por primera vez en su historia. Porque si algo tenía Telam, como todas las grandes agencias estatales del mundo, es su veracidad, era su capital político dilapidado durante la gestión del macrismo, así que es importante lo que vos destacás. sí, yo te diría incluso, mira, me atrevería a decir que en determinado momento, pero por supuesto, hoy estamos en otra etapa de la comunicación, a la cual el TELAN se adaptó bastante. Estamos hablando de una agencia pública, o sea, una agencia nuestra, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que el laburo profesional en general de los compañeros es muy, pero muy bueno. Vos fijate que durante la etapa del macrismo también funcionó la agencia Teman paralela, pero además los compañeros no estaban despedidos, no cobraron, no se cobraron las indemnizaciones. O sea, recordemos que se echaba por WhatsApp. Sí, sí. Sí, la memoria, viste, en esta cuestión del vértigo, en esta cuestión del mundo de los apuros, ¿m? Y de la cantidad de información diaria que cada uno recibe, hace que justamente la memoria se acorte. Entonces, por ejemplo, uno piensa, el atentado de Cristina, parece que fue hace 60 años atrás, ¿no? Ya hoy pasó algo en el Congreso, que después si querés charlamos, pero vino el corte de luz masivo. Entonces, hay un formato que una Sí, sí. noticia tapa a la otra y una cosa conmueve a la otra. Por lo tanto, ¿cómo haces vos cómo hace millones y millones de habitantes, no en la Argentina, en el mundo, para poder tener cierta capacidad de reflexión? Pero no quiero dejar de lado el tema de las cosas que no se hicieron. Sí, Es porque nos decir, está pasando lo que describimos. Nos estamos. exactamente. Yo creo que nosotros teníamos una herramienta, justamente, la primera herramienta que estamos hablando de Telam, de Radio Nacional y la TV pública. Yo me pregunto por qué la TV pública
no puede tener un noticiero de 24 horas. Nada se lo impide, por empezar. Y un noticiero de 24 horas, bien desarrollado, bien hecho, bueno, y además competir. ¿Cuál es el problema? Como estamos en el capitalismo, a veces más salvaje, menos salvaje. Este, entonces, ¿por qué el Estado, que estuvo presente en muchas cosas, estuvo presente, por ejemplo, en lo que fue la pandemia, que estuvo presente en estas reinauguraciones que hay de vías férreas, por decir dos ejemplos, no estuvo presente en la comunicación? O sea, el gobierno de Alberto Fernández decidió no confrontar con los grandes medios. Bueno, vamos a suponer que, es más, yo recién estaba escribiendo una nota, no hace falta confrontar con los grandes medios. Deja, listo, no querés confrontar, no confrontar, pero armás tu construcción propia. Entonces, nadie me lo puede impedir. Yo compito como han hecho en otros países, ya que les gusta citar a países de Europa, países occidentales. Está bueno repasar, por ejemplo, que España tiene su canal público, que Francia tiene su canal público, que Canadá tiene su canal público. Todas esas cosas que las embellece, les gusta tanto a muchos para citar, bueno, habría que mostrarles eso. Y que el canal público es del Estado, no es de un gobierno. ¿Mm? O sea, Sí, que puede sí. salir a competir sin ningún problema. Incluso, mira, Y los otros sí, el canal público alemán y el británico, digo, tienen incluso hasta a una línea editorial que está por arriba de los gobiernos, en algunas cosas no, pero en algunas cosas tienen una línea que va por arriba de los gobiernos y ahí tiene que ver con la idiosincrasia y la impronta del país. sí. Eh, eh, yo te iba a decir esto. Y la otra parte es, nosotros reivindicamos, creo que todos reivindicamos que haya la mayor cantidad de universidades. Ojalá hubiera una universidad por lugar poblado y escuelas primarias. O sea, cuanto más educación hay, mejor va a ser siempre, siempre. Tenemos 14 universidades, ¿no? En el Gran Buenos Aires, 14, 15, 12 en construcción. Buena parte de ellas tienen la carrera de comunicación. Sí. Bien. Eh, Buena parte de los municipios pertenecen al Frente de Todos. Por dar un ejemplo concreto, ¿eh? Y buena parte de las organizaciones sociales son de campo popular. Y buena parte de los comunicadores, como sos vos, como somos nosotros, son compañeros ávidos de poder vivir de lo que trabajan. Entonces, nosotros Absolutamente. planteamos durante muchos años algo que, así como está la aldea global, que esa la manejan ellos, entonces te van a mostrar solamente en una guerra una parte, te van a mostrar en una crisis económica lo que piensan los financieros y no lo que piensan los laburantes. Este, en la aldea local, vuelvo sobre lo que yo denomino las aldeas locales, nosotros tenemos todas las condiciones. Por ejemplo, la Universidad de La Matanza, la Universidad de Lanús, la Universidad de San Martín, la propia TELAN, la propia TV Pública, podían tranquilamente, tienen sus radios, tienen sus estudios de televisión, tienen sus alumnos egresados, tienen sus municipios que se podían trabajar de manera combinada. ¿Qué impedía, y esto ya lo dejamos para futuro, qué impedía y qué impide que, por ejemplo, la Matanza tenga su multimedio local? Y Lanús, y Absolutamente. Avellaneda, o cualquier lugar del país que así lo Sí, desee. de hecho, UNTREF, la Universidad 3 de Febrero, tiene alquilada la señal del viejo CN23, donde Sí. desarrolla programas de calidad, pero que no articulan. Parece nada más que un laboratorio para sus alumnos y alumnas, un muy buen laboratorio, pero que no tiene ninguna incidencia en la realidad social, ¿no? Que en Bueno, definitiva es ahí está el punto. el destino de una Ahí casa está de el estudio. punto. Disculpa. No, 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 ahí está el punto. Ahí está el punto, porque si, la casa de estudio dice, yo tengo, por ejemplo, en La Matanza, los estudios de televisión están en un nivel, sí, sí. en algunos muchísimo mejor que los estudios de televisión Sí, que la nosotros Universidad San conocemos. Martín también, incluso también en la La Escuela de Universidad de Cine, San Martín, lo mismo, sí, podemos citar un sí, sí. montón de lugares, incluso en muchas provincias. Pero se limita justamente a esto que decís vos, hasta el estudio. En los municipios, y acá no es un error solamente del Estado, del gobierno nacional, los municipios, no, tengo mi secretaría de prensa o de comunicación. Cada sindicato tiene, bueno, muchachos, si nosotros pedimos una articulación para que un frente tenga ideas básicas, la soberanía territorial, la justicia social, el tema de que las exportaciones, los ingresos tengan una distribución distinta a la que tienen ahora. Si reclamamos todo eso,
vos fíjate que tampoco desde el lado de los trabajadores el reclamo es tener comunicación. Ha quedado como una cosa de, che, me hicieron una nota en TN. Sí, Yo siempre le digo a los compañeros de sindicato, o a amigos que van del palo, que dicen, no, voy a TN porque lo ve mucha gente. Digo, pero no es el problema que lo ve mucha gente. Había un tipo que vos lo conocés muy bien, que se llama McLuhan, que decía, sí, el medio es el mensaje. O sea, Marshall vos vas McLuhan. a TN, ¿no? Va el compañero por ahí, Forlán, ¿no? Este, y explica sus complicaciones, lo explica con nivel, con altura, hasta le puede dar la razón a alguno de ellos y otro lo va, y bueno, pero usted es cristinista, pero usted es tal cosa, lo van a bombardear para sacarlo de tema. Y aunque él salga airoso, o cualquiera de los que vayan a las corporaciones salgan airosos, las otras 23 horas, 52 minutos van a ser en contra. Entonces, el medio es el mensaje. Por lo tanto, el Absolutamente. mensaje lo tenemos que hacer nosotros construyendo nuestros propios medios. Me quedé con algo que dijiste, Héctor, que esto del tema de animarse a competir, ¿no? Incluso en otra área, sí, más clara de la demanda, porque de primera necesidad, los alimentos, también yo he escuchado muchos dirigentes que dicen, bueno, el Estado debería, ¿verdad?, multiplicar los mercados centrales, llevar uno a la capital, digo, ¿por qué no puede el Estado, siendo el garante muchas veces de la producción de alimentos para los privados, tener sus propias terminales y competir en el mercado? ¿Cuál es el problema? Lo mismo se puede pensar, ¿no? Y tomo la metáfora porque es más fácil de entenderlo como la comunicación. ¿Qué pensás que deberíamos hacernos? Porque lo que vos decís, Héctor, lo que me estás describiendo, yo te soy sincero, creo que también nos pasa a nosotros, es como que me voy haciendo cargo mientras te escucho. También nos pasa a nosotros que me, siento que de repente no, los medios populares, ¿no? No articulamos entre nosotros. Uh -huh. Bueno, ese problema vos lo nombraste al principio. Sí, hay un problema de falta de articulación. Mira, vos recién hablabas de una metáfora. Eh, y yo te decía, bueno, no querés confrontar con las corporaciones. Es más, yo diría, el trabajo a desarrollar desde el punto de vista comunicacional es, por supuesto, estudiarlas, analizarlas, pero olvidarlas. Nosotros tenemos que construir nuestra comunicación, nuestros formatos, nuestras estéticas y nuestros contenidos. Eso por un lado. Pero también, si vos querés, y lo nombraste recién, las aldeas locales valen para otras cosas también. Ejemplo, que también es una deuda del gobierno. Se venía bien por ese lado, pero en un momento se cortó. Es el siguiente. Nosotros hay una capacidad de las cooperativas y de los movimientos sociales y por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, CETEP, o sea, hay muchas entidades que hayan demostrado de forma cooperativa que pueden producir para millones de personas Sí, alimentos. Han sí, abierto, sí. lo han demostrado yendo a Plaza de Mayo con el lechugazo, con el verdurazo, con el papazo, todo lo que se te ocurra. Toneladas y toneladas. Lo están demostrando ahora con mucha seriedad abriendo almacenes. Sí. ¿Qué pedían estas organizaciones? Y el gobierno le había dicho que sí, saliendo de la pandemia. Bueno, Estado tiene millones de hectáreas inútiles, no usadas. Y los sectores del campo tienen millones de hectáreas que ya no les sirven más. Entonces, no era un, no, no, es un problema de decisión política, no es un problema material simplemente. Porque la mano de obra, o sea, cultivar está, la organización del cultivo está, la forma de comercializarlo está, ya está aprobada. No solo en el mercado central, se abrió un mercado en Lomas de Zamora con unas características similares y van a comprar la verdulería de los barrios y va también a comprar la gente del barrio. ¿Mm? Entonces, se empezó con la experiencia en cada municipio, acordate vos, había mercados. Eso se fue diluyendo a partir de que los acuerdos de precios empezaron a hacer con los supermercados, con las grandes cadenas de supermercados. Yo entiendo que eso facilita la llegada a casi 20 millones de personas. Eso lo entiendo, pero no entiendo por qué no tener Claro. la otra opción. Sí, pues Yo siempre también, siempre lo urgente termina siendo la única medida, ¿no? Nunca se puede trabajar desde Estado en lo simultáneo, lo urgente y lo necesario, lo estructural, lo profundo, lo que es a largo plazo, ¿no? vos fíjate una cosa respecto a esto último.
Hay cosas que se trabajaron al mediano y a largo plazo. El gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Se va a terminar en junio. Todavía no está la dimensión. Es decir, es un gobierno que no entiende qué significa desarrollar comunicación épica, que no es desarrollar comunicación mentirosa. No, 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 no. Yo tengo que informar tengo que ir al lugar primero Ya. y mostrarle a la gente, primero, qué es un gasoducto, qué es un tubo, cómo trabajan, cómo hablan los laburantes, explican cómo pasa el gas por ahí y cómo va a llegar el gas a buena parte de la Argentina. ¿Se hace eso? No, ahí está el déficit. Es como, acordate cuando empezó el proceso de la pandemia, que algunos compañeros, por suerte, después, digamos que de alguna manera fuimos escuchados, le decíamos a gente de comunicación del gobierno, televisen la llegada de los aviones, muestren la Claro, vacuna, claro, claro, sí, sí. que llegó Sí, sí. Sputnik, la norteamericana, la china, no importa, muestren que llegan los aviones. Entonces vos tenés aerolíneas que es del Estado, la distribución la hacía el Estado, la vacuna la aplicaban el Estado, las clínicas privadas tuvieron que recurrir al Estado. Mirá, yo te voy 10 a dar un años. ejemplo. Hoy la apertura de sesiones estuvo atravesada sobre discursos individuales, ¿no? De la gestión del gobierno. Me parece que fue un acierto contar y mostrar la realidad, cómo la gestión llega a la Sí, gente obvio, concreta. Acá me sube un gato, ¿eh? Acá está la casa de los gatos, así que no se no hay asusten, acá problema. había un gato. Tengo un Eh, tigre acá abajo, pero está tranquilo. este viene con el padre. Y, mm, y yo me acuerdo que cuando se mostraba la llegada de las vacunas, lo que vos mencionás, una de las cosas que a mí más me asombró fue que mi mamá dijo, bueno, me voy a quedar más tranquila, me quedo en casa porque ya me va a llegar la vacuna. Entonces, hasta esa sensación de, bueno, me banco más esto porque ya falta menos, que es inevitable la ansiedad individual por el encierro. Y haber mostrado esa realidad ayudó a que mucha gente, por lo mismo que estoy, pues no fue solo mi mamá, la tomo como ejemplo, simplemente pudiera sobrellevar ese proceso sin tanta angustia, aunque mi mamá se vacunó 6 meses después de eso, pero lo supo llevar. No, pero mira, ahí dimos en un punto clave. Nuestro laburo junto con otros, forma parte de una batalla que no es solamente, es económica, pero también es cultural. Es decir, una batalla cultural ganada de pe a pa fue la batalla que está relacionada, justamente, que estuvo relacionada con las vacunas. Se derrotó a todo el proceso de antivacunas. Se derrotó a que las vacunas no servían. Se derrotó a que el hospital público o las enfermeras no trabajaban. Siempre acordate que Al la discurso concepción de economicista ellos de que iba a destruir la economía. de que iba a destruir la economía, que se iba a ir todo el dinero ahí y entonces Sí. no podía funcionar. Tenían que funcionar las fábricas, o sea, que se enfermen los trabajadores y que se mueran. Ese es el concepto que tienen ellos. Y yo creo que fue esa primera parte donde se estaba empezando a construir un relato propio, un discurso propio. Que es decir, estaba primero el vecino, primero la vacuna de mi vieja, yo vacunarme, cuidar del otro. Hubo Exactamente. un triunfo en la batalla cultural cuando vos veías que el 98% de la gente usaba barbijo. Chao. Primero que le dio laburo a las textiles. Segundo, es que nos protegió. Entonces, esa parte yo la reivindico. Lo que vos decías recién de dar, ejemplificar cosas que se hicieron concretas, como hizo hoy Alberto Fernández, me pareció perfecto, me pareció bien, pero no formó parte de una política. Absolutamente. Héctor, para cerrar, simplemente te agradezco este contacto, te agradezco un montón nuevamente, le mandamos un saludo al Rulo, que también es parte de Motor Económico, y bueno, dejarte las últimas palabras, una reflexión, que como te digo, sos una referencia para nosotros por lo que hacemos, y sobre todo para lo que viene, ¿no? Digo, no importa cuál sea el gobierno, pero cuál sería el futuro, cuál es la actitud, esperemos que con un gobierno popular también, con la continuidad de este proceso para mejor. Pero cuál tiene que ser nuestra posición, ¿no? Porque lo que viene, sea lo que sea, va a ser muy difícil. Bueno, en principio decir que el rulo es el timón mayor de esta movida. Eh, pero respecto a lo que vos me preguntás, yo creo que lo primero que... a mí me gusta hacer esto, disculpa, es que me sale la parte docente. Si yo estaría yo tengo yo estaría ahora con vos, Tenés un minuto y explicando, medio, Héctor, ¿eh? Tenés un minuto y medio. tenemos que estar planificando, tenemos que estar planificando
nuestra programación ya sabiendo las opciones de si viene un gobierno liberal o no viene. Yo tengo que ir pensando las dos cosas, porque en uno, el medio popular se transforma en un medio que tiene que decir aquello que nos van a negar Claro, absolutamente, de si llega, resistencia. llegue quien llegue de la derecha. En la otra ocasión, nosotros seguimos teniendo endijas como para poder hacer cosas. Y por último, capacitarse, tecnificarse y ser osados, muy osados. Muy amable, Héctor. La verdad, un gustazo, un lujazo en este comienzo del 2023 del ciclo de la pelota sindical. Héctor Sosa, editor de Motor Económico, la pelota sindical también. Si querés, no hay problema, Sí, nos nos ayudaste. ponemos en todos lados. Gracias, Héctor. Abrazo.